¿Estás dispuesto a ser un siervo? Nada hay más claro en el Nuevo Testamento como el hecho de que nuestro Señor Jesucristo espera que tomemos esa humillante posición de siervos, lo cual no es un deber adicional que podemos aceptar o rechazar a nuestro antojo, sino el centro mismo de esa nueva actitud que el discípulo debe adoptar hacia Dios y hacia los demás si desea tener en su vida comunión con Cristo y cierto grado de santidad. Cuando comprendemos la humillación y anonadamiento que implica el ser siervo, viene a ser evidente que solo aquellos que de una manera muy delicada han determinado vivir a la sombra del Calvario, contemplando siempre la humildad y el quebrantamiento que el Señor Jesucristo tuvo que sufrir por nosotros. Son los que verdaderamente están dispuestos para desempeñar tales puestos. A medida que nos acercamos o que nos acerquemos a este tema y sus detalladas aplicaciones prácticas en nuestra vida, encontraremos que hay tres puntos preliminares que necesitan ser mencionados para que podamos comprender lo bajo y humilde de la posición que Él quiere que tomemos. En el Antiguo Testamento se hace mención de dos clases de siervos: los asalariados que guardaban su jornal, que ganaban su jornal y gozaban de ciertos derechos, y los esclavos de por vida, quienes no gozaban de jornal ni de derecho alguno. A los hebreos les estaba prohibido tener esclavos para siempre de su misma raza. A ellos solo les era permitido tener esa clase de esclavos de entre los gentiles. No obstante, cuando llegamos al Nuevo Testamento, la palabra que en griego significa siervo del Señor Jesucristo no es la que se usa para jornalero, sino para esclavo, lo cual está diciéndonos claramente que nuestro lugar es tal que no tenemos ningunos recursos ni derechos para hacer reclamos, que somos propiedad absoluta de nuestro amo y Señor, quien puede disponer de nosotros y tratarnos como a Él le parezca o como a Él le plazca. Además, veremos aún más claramente cuál debe ser nuestra posición si comprendemos que debemos ser los esclavos de aquel quien por su propia voluntad tomó la forma de siervo. Nada puede mostrar mejor la asombrosa humildad del Señor Jesucristo, de quien tendremos que ser sus esclavos, que las siguientes palabras, dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Sin ningún derecho, dispuesto a ser tratado según la voluntad del Padre y la malicia de los hombres, con tal de que de esa manera pudiera servir a la humanidad y traerla de nuevo a Dios. Usted y yo hemos de ser los esclavos de aquel que fue y seguirá siendo esclavo, cuyo carácter es siempre humilde y cuya actitud consiste en humillarse. ¿Para qué? En humillarse para servir a sus criaturas. Cuán infinitamente baja es pues nuestra verdadera posición y cómo nos demuestra lo que significa ser regidos por el Señor Jesús. Esto nos lleva todavía más allá. Nuestra servidumbre para con el Señor Jesucristo debe expresarse en servidumbre para con nuestro prójimo. El apóstol Pablo dice: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como nuestros siervos por amor de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 5. La manera como el Señor Jesucristo va a juzgar nuestra actitud hacia Él dependerá de qué? De nuestra actitud de humillación hacia nuestro prójimo. El no estar dispuestos a servir a otros, a otros
costosa, de servir a otros costosa y humildemente, es considerado por el Señor como falta de voluntad para servirle, rompiendo así nuestra comunión con Él. Ahora hemos llegado a una posición que nos permite aplicar lo anterior de una manera mucho más personal a nuestras propias vidas. Hace algún tiempo Dios me habló mediante Lucas 17:10, quien de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha dicho, os ha sido ordenado decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Encontramos en este pasaje, amigos, hermanos y ministros, 5 características del esclavo. En primer lugar, debe estar listo para cargar con una responsabilidad tras otra, sin que por ello haya de merecer ninguna consideración. Después de un día de arduo trabajo en el campo, el siervo de la parábola tenía que preparar enseguida la comida de su amo y además servir la mesa antes de haber comido alimento alguno. Y lo hizo sin esperar otra clase de trato. Pero nosotros, que poco dispuestos estamos para actuar así, cuando algo semejante se espera de nosotros, cuán rápido aparecen las murmuraciones y amarguras en el corazón. Al comenzar a murmurar, obramos como si tuviésemos algunos derechos. ¿Ve? Pero el siervo que es esclavo no tiene ninguno. En segundo lugar, el siervo no debe esperar que se le agradezca su fiel cumplimiento. Muy a menudo servimos a otros, pero ¿cuántos nos autocompadecemos y con cuánta amargura nos quejamos al ver que no nos lo agradecen? Pero el siervo, el esclavo, debe despreocuparse por completo de tal agradecimiento. El jornalero puede esperar algo, pero no así el esclavo. Tercero, habiendo hecho todo esto, no debe culpar a otros de ser egoístas. Cuando leí este pasaje, no pude menos que pensar que el amo era algo egoísta y falto de consideración, pero el esclavo no pensaba así. Él solo existía para servir a los intereses de su amo sin darle importancia a la presencia o ausencia de egoísmo por parte de él. Y nosotros tal vez estemos listos a permitir que otros se nos impongan y a que no nos lo agradezcan, pero en nuestro interior los culpamos de egoístas. Esta no es la actitud de un esclavo quien debe hallar en el egoísmo de los demás una oportunidad más para identificarse nuevamente con su Señor como el sirviente de todos. En cuarto lugar, habiendo cumplido con su deber, no hay lugar para soberbia o jactancia, sino que por el contrario, debemos confesar que somos siervos infructuosos, es decir, inútiles, tanto para Dios como para los hombres. Necesitamos confesar una y otra vez que nosotros, es decir, en nuestra carne no mora el bien y que si hemos servido no es por nosotros mismos, cuyo corazón es por naturaleza soberbio y recio, sino solo por el Señor Jesús, quien mora en nosotros y nos ha dado la buena voluntad para hacerlo. El fondo de nuestro egoísmo es aplastado al llegar al quinto y último lugar, el de reconocer que en nuestros hechos y comportamiento, al tomar el camino de humildad y mansedumbre, no nos hemos excedido
ni en un punto más de lo que era nuestro deber. Dios hizo al hombre en primer lugar, sencillamente ¿para qué? Para que fuera su esclavo. Pero el pecado ha consistido siempre en no querer serlo. Su restauración pues solo puede ser a la posesión de esclavo. Por lo tanto, el hombre que consiente en tomar esa posición no ha hecho nada meritorio, puesto que para eso fue creado. Este es el camino de la cruz, por el cual anduvo primero el humilde siervo de Dios por causa de nuestro pecado. No debemos nosotros, siervos de ese siervo grande, andar por ese camino descendiente. ¿Le parece duro y repugnante? Esté seguro de que es el único que conduce a las alturas, y por él alcanzó el trono nuestro Señor Jesucristo, y por él alcanzaremos nosotros el lugar de poder, autoridad y fecundidad espirituales. Los que por él pasan poseen almas radiantes y gozosas, rebosantes de qué, de la vida de su Señor. Han hallado que es verdad tanto para ellos como para él, que el que se humilla será exalzado, aunque anteriormente la humildad era una desagradable intrusa que muy raras veces se toleraba. Ahora es la aliada de las almas de aquellos con quienes se ha unido para siempre. Si la oscuridad y el desasosiego llegan al alma, se deben exclusivamente a que en algún punto no hemos querido andar con ella por la senda de mansedumbre y quebrantamiento. Pero al buscar arrepentidos su faz, ella siempre está lista ¿para qué? Para acogernos de nuevo. Veamos ahora la gran importancia del arrepentimiento. No es por el solo hecho de ser más humildes en el futuro que llegaremos a tener vida abundante. Antes tenemos que arrepentirnos de actitudes y actuaciones pasadas en que todavía porfiamos, aunque solo sea el hecho de no querer pedir perdón. El Señor Jesucristo tomó forma de siervo, no solo para darnos ejemplo, sino para morir en la cruz por estos mismos pecados y para que con su preciosa sangre abriera la fuente que los puede borrar. Pero esa sangre no puede ser aplicada a los pecados de nuestro soberbio corazón hasta que hayamos sido quebrantados, arrepintiéndonos de lo que hemos hecho y de lo que todavía somos. Esto significa que debemos permitir que la luz divina penetre hasta el más pequeño rincón de nuestro corazón y alcance ¿qué? Alcance a todas y cada una de nuestras relaciones. Quiere decir que tendremos que ver que los pecados provenientes del orgullo que Dios nos mostrará hicieron que Jesús necesariamente viniera del cielo y muriera en la cruz para que fueran perdonados. Significa no solo confesarle y pedirle perdón a Él, sino también a otros. Y eso sí que es verdaderamente humillante. Pero a medida que nos arrastremos por la puerta de los quebrantados, saldremos a la luz y gloria del alto camino de santidad y humildad. Amén. Bendiciones, bendiciones.